Paca Sauquillo, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. Nada, encantada. De Hora 25 la escucho todos los días. Abogada laboralista, activista pionera en muchísimas luchas y además hoy, Paca, recibe usted el premio Rojana Alfredo Pérez Rubalcaba que entrega la Fundación Felipe González. Entiendo que ha sido muy emocionante. Pues sí, la verdad es que ha sido muy emocionante primero porque siempre un premio te alegra, pero este tiene bastantes connotaciones que me han llegado más. Una de ellas, pues es que es el premio Felipe González de la Fundación, en que lo vi esa fundación cuando la empezaba a trabajar María González Romero, que vino a verme para ver todo el tema de protección de datos y que me parecía la idea. A mí me pareció una idea magnífica porque la sola idea de aprender del pasado para aportar el futuro, pues es algo que yo creo que hay que hacer. Ese sería el primer motivo de alegría. El segundo, pues está claro que el premio Rojana pues significa Alfredo Pérez Rubalcaba. Desde hace 3 años que desgraciadamente nos abandonó, se murió, pues claro, yo aprendí mucho de Alfredo y yo creo que Alfredo también es su frase que me ha llevado mucho, ¿no? Eso de que no se puede votar a alguien que miente, refiriéndose en aquel momento a Aznar por lo que decía de los atentados del 11, y él tenía muy claro que no era ETA, ¿no? Otra cosa es que era un atentado terrorista gravísimo, ¿no? Bueno, pues yo creo que ahora me recuerda esa frase, decir, oiga, no se puede mentir a alguien que dice cosas que si Bildu, del gobierno actual, del presidente Pedro Sánchez, etcétera. Me parece que no se le puede votar porque está mintiendo, ¿no? Y efectivamente Feijóo está diciendo cosas que son mentiras desde el punto de vista económico, etcétera. Y el premio de Alfredo, pues el nombre de Alfredo tiene muchísimas connotaciones para mí. Y la tercera motivo, yo diría, son de los que me han precedido en este premio. Pues José María Peridis es para mí una persona muy querida porque además tiene muchas cosas muy parecidas a mí. Él ha sufrido algunas desgracias como la he sufrido yo. Y hemos hablado mucho. Me acuerdo cuando el año pasado, en este premio, el segundo premio, que se lo dábamos a Serrat, pues hablamos sobre nuestras vidas. Y luego ya el que me lo haya dado Serrat, pues no sé, vamos, es que es el mito de toda mi juventud, ¿no? Las canciones y el personaje. Por lo tanto, esas 3 razones me han llevado a estar hoy muy emocionada y muy contenta. Paca, hoy ha pasado otra cosa por la que le quiero preguntar. Hoy han empezado a trabajar en el Valle de Cuelgamuros el equipo de forenses, arqueólogos, genetistas, hasta odontólogos, que van a tratar de recuperar los restos de 128 víctimas de la guerra civil, tal y como reclaman sus familiares. ¿Se ha tardado demasiado en llegar Pues se hasta ha tardado aquí? demasiado y desde luego es un motivo de alegría el que, aunque haya sido tarde, pues que tengan las víctimas su reconocimiento y una justicia que se la debíamos todos. Se ha tardado demasiado. Lo que pasa es que yo, que soy de la época, diríamos, de la transición, pues efectivamente era un momento muy difícil. A lo mejor no se podía hacer entonces, pero teníamos que haberlo hecho antes. Y yo creo que merece la pena para las víctimas el que sus familiares puedan estar enterrados a donde ellos quieran y sobre todo no estén en un sitio en donde lo había hecho el dictador y que seguramente algunas de estas víctimas habían trabajado para construirlo. Yo te voy a decir una anécdota. Cuando yo era pequeña, tenía 12 o 13 años, me llevaron a verlo, y había gente que estaba allí construyéndolo, que eran personas que habían sufrido la represión. Estoy pensando en el padre, por ejemplo, de Gregorio Pérez Barba, que me acuerdo que me impresionó mucho, que había estado, muchos republicanos, socialistas, comunistas. Por lo tanto, el que se haga, aunque sea tarde, tienes razón, es tarde, pero por lo menos merece la justicia. Y yo creo que es un día importante que se ponga en práctica. Yo sufrí mucho cuando me encargó la anterior alcaldesa, Manuela Carmena, la memoria histórica, ahora se llama memoria democrática, para cumplirla, de José Luis Rodríguez Zapatero. Pues la verdad es que fue un momento de tensión porque yo creo que había una parte de la sociedad que no entendía que quisiéramos recuperar calles de personas que merecíamos celebrar que habían sufrido, ¿no? Y no que efectivamente algunos que habían estado durante todo el tiempo en la dictadura pues gozando de unos privilegios que no merecían. ¿Y cómo puede ser que en este país todavía a día de hoy, 2023, la memoria histórica, la memoria democrática siga generando estos debates tan duros, incluso estas confrontaciones? Pues sí, es una desgracia porque significa que no hemos sido capaces de educar a la sociedad, educar a la gente más joven y el seguir intentando entender que esto es un revanchismo y te
aseguro que no, que al contrario, yo creo que es un problema de justicia el que reconozcamos qué es lo que pasó. Ahora mismo se está poniendo un documental, Mujeres Olvidadas, que fueron mujeres que sufrieron, que se tuvieron que exilar, algunas, otras, las rapadas, por ejemplo, que es algo que sufrieron, ¿no? Bueno, pues el que se haga un documental sobre este tipo de mujeres, algunas no sufrieron políticamente, pero sí sufrieron por el hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, como puede ser Matilde Ucelay, Lejarga, etcétera, que no podían aparecer ellas haciendo sus proyectos, ¿no? Bueno, yo creo que recuperar la historia nos hace mejores. ¿Pero qué podemos hacer para que esa parte de la población que considera que esos pasos que se dan para reparar determinadas injusticias de la historia son revanchismo? Hay gente que lo piensa, hay mucha gente que lo piensa, que son revanchismo. Sí. ¿Qué podemos hacer para cambiarles esa visión? Bueno, pues intentar hablar con ellos y el diálogo. O sea, yo creo que lo mejor es hablar y dialogar, y sobre todo en los colegios. O sea, a mí me parece que la educación en los colegios, los niños tienen que saber, los jóvenes tienen que saber cómo ha sido nuestra historia, cómo fue el golpe de Estado, por qué se dio ese golpe de Estado y en qué circunstancias se dio, y sobre todo lo más gordo para mí, desde el 39 al 40 y tantos, que hubo muchísima gente que fue fusilada, cosa que ya había un gobierno, desde mi punto de vista ilegítimo, pero era un gobierno, ¿no?, que tenía que controlar. Y yo creo que educar en la tolerancia, educar en la paz y educar en entender al otro, pues es lo que nos puede llevar a que entiendan que no es un revanchismo en absoluto, sino que es de justicia. Usted ha trabajado en muchos momentos de su vida con víctimas de diferentes violencias. ¿Se llevaba su dolor a casa? Hombre, sí, pero yo creo que también te llevas alegría. Yo siempre he dicho, y digo ahora que ya soy bastante mayor, diríamos, pues que sí, tengo dos mochilas. Una mochila que te llevas, pero todo el mundo la tiene, una mochila de sufrimiento, diríamos, o de dolor, sobre todo cuando te ha tocado dolor personal, pero también una mochila de cosas positivas, porque también hay buena gente y la gente también merece la pena. O sea, trabajar por los ciudadanos, trabajar por una sociedad mejor, una sociedad mucho más tolerante. Bueno, yo creo que últimamente las leyes que se están haciendo pues tienen una parte muy positiva, o sea, de reconocer al otro, o sea, como puede ser, pues eso, la ley trans tiene fallos, sí, por supuesto, desde mi punto de vista como jurista, pero tiene muchísimas ventajas de reconocimiento de personas que lo han pasado muy mal. Cuando mira esa mochila de cosas positivas, ¿qué es lo primero que le viene a la cabeza? Bueno, pues me alegro de haber sido socialista desde los años 80, porque hicimos muchas cosas en la década de los 80 y en la década de los 90, el haber podido trabajar por la memoria democrática, que no lo pensaba yo que eso se iba a poder hacer, el haber montado la primera asociación de vecinos de España, que permitió que los barrios cambiaran, que en Madrid desaparecieran las 12.000 chabolas que había en la zona de Vallecas, ¿no? Bueno, muchas cosas que yo creo que han sido positivas. ¿Cuál es su mayor victoria? Victoria muchas, o sea, pues yo monté la organización del Movimiento por la Paz en el año 84, cuando estaba Europa enfrentada en los euromisiles del este y del oeste. Desgraciadamente ahora hay una situación que no es de paz. Yo pensaba que íbamos a conseguir que cambiaran las armas, pero no, sigue habiendo eso. Pero bueno, es una organización que nació de nada y es una organización ahora muy potente, ¿no? O sea, y que trabaja mucho con la inmigración, trabaja mucho por la tolerancia, trabaja mucho en educación por la paz, con una escuela que tenemos en el Pozo del Tío Raimundo. O sea, muchas cosas. Y luego he tenido la suerte de conocer a mucha gente maravillosa y magnífica que me han enseñado a trabajar por los demás. ¿Por ejemplo? Hombre, pues no sé, te podría decir ahora el padre Llanos, pero mucha más gente, ¿no? Bueno, muchos compañeros socialistas, o sea, y si quieres que te diga, pues también no quiero hacer aquí propaganda en este programa, pero el Pedro Sánchez le conocí en el Parlamento Europeo cuando hizo el presupuesto, y mucha gente, y sobre todo muchas mujeres. Le preguntaba antes cuál era su mayor victoria y cuál es su mayor derrota, alguna lucha que no haya conseguido ganar. Bueno, pues mira, yo creía que íbamos a conseguir con la democracia que hubiera menos desigualdades y sin embargo sigue habiendo muchas desigualdades. Esa es una derrota. El problema de la situación de la inmigración, yo trabajo mucho en ese campo y no somos capaces de hacer entender que no tiene que haber fronteras, que el mundo es pequeñito y que la gente tiene derecho a poder emigrar. Pues es una de las derrotas que tengo. Usted perdió a su hermano Javier en la matanza de los abogados de Atocha.
Sí. ¿Qué abogado se perdió España con él? Pues mi hermano era una persona magnífica, listísimo, era el pequeño de los que éramos 3 hermanos, pero era un chico muy brillante y sobre todo era muy buena persona. Yo creo que se perdió, un buen abogado y seguramente pues un buen demócrata, no sé, porque la historia, claro, del 77 aquí han pasado tantas cosas, no sé cómo estaría en este momento, pero desde luego estoy segura que lucharía por una España más democrática y una España más justa. ¿Cómo ve la España de hoy? Pues mira, creo que hemos avanzado muchísimo. O sea, yo cuando empecé a ejercer no podía yo defenderme a mí misma porque necesitaba la firma de mi marido para cualquier cosa, ¿no? Incluso para comprar una lavadora. Y nos reuníamos casi en secreto a libros de la mística de la feminidad y tal. Bueno, la mujer hemos avanzado muchísimo. Tenemos que seguir avanzando, por supuesto. Desgraciadamente hay mucho problema de violencia, que siempre lo ha habido, pero ahora se manifiesta y hay que luchar contra la violencia y hay que luchar por una sociedad iguales entre los hombres y las mujeres. Entonces, en ese sentido, España ha cambiado. España ha cambiado económicamente. O sea, la zona, yo voy mucho a la zona de Palomeras Bajas, que ya no se llama Palomeras Bajas, se llama Palomeras Sureste. Toda esa zona, había 12.000 chabolas de migrantes españoles que venían a Madrid, de Andalucía, de Extremadura, de calles, de pueblos enteros, por ejemplo, el pueblo de Martos, de Jaén. Venían enteros aquí y había chabolas, todo Madrid, el extrarradio eran chabolas construidas por la noche para que no te las tiraran por la mañana cuando llegaban los policías. Bueno, ahora el barrio de Vallecas es, de la zona de Palomeras, El Pozo, tal, es uno de los barrios mejores, o sea que la gente vive mejor. Otra cosa es que evidentemente sigue habiendo desigualdades, o sea, eso sí, eso es cierto, pero yo creo que España ha cambiado y España somos pioneros en un montón de cosas y yo la verdad es que me siento bastante orgullosa de los avances que se han conseguido. ¿Y teme los retrocesos? Por supuesto, yo creo que el eslogan un poco de la fundación que me da el premio, pues ese eslogan de que hay que aprender del pasado y hay que aprender de los fallos que hayamos tenido, pero aportar al futuro, pues sí, siempre hay que mirar para adelante y me parece un error algunos que dicen que van a derogar la ley de memoria histórica, que van a derogar la ley trans, que van a derogar no sé qué, derogar y hablan con la palabra derogar. Oiga, no, perdone, olvídese de esa palabra, diga usted para adelante, más avanzado, porque España tiene que ser uno de los países pioneros en la Unión Europea. Desgraciadamente hay vientos malos, pero yo espero que pase el huracán y que empiece a haber un sol espléndido, que es lo que necesitamos. Es que usted siempre ha sido muy optimista. Sí, reconozco que a pesar de problemas que he tenido, pues yo me quedé sin padre a los 14 años, luego el asesinato de mi hermano, mi hijo, que eso es lo peor, bueno, se murió mi marido, a pesar de todo, sí soy optimista. Es que creo que el pesimismo no vale, hay que ser optimista, o sea, hay que seguir para adelante, y yo lo soy. Pero ¿y se puede ser optimista siempre? Hombre, hay que serlo, o sea, a mí la gente esa que nada más que te cuenta desgracias, pues me parece que no, que, o sea, no hacen nada, oiga, hay muchas cosas muy positivas, o sea, de la naturaleza y bueno, y de la amistad de la gente, o sea, yo soy optimista, pero creo que hay que serlo, y España verdaderamente muchas veces es pesimista y algunos fomentan el pesimismo diciendo que hay que volver para atrás, que aquello era estupendo. No, perdone, yo he vivido toda la dictadura y ojalá consigamos avanzar y no retroceder ni un milímetro. Paca, usted que se ha tenido que estudiar muy a fondo el callejero de Madrid, ¿cuál es la calle con el nombre más bonito de la Hombre, ciudad? pues mira, a mí me gusta mucho la de Carlota O'Neill, que es una mujer que fue su marido fue el primero que asesinaron en Melilla, el comandante Leret. Bueno, esa es muy bonita. No sé, hay muchas, hay calles que hemos puesto. Y hay algunas que a lo mejor no son de mujeres tan políticas, pero Fortunata y Jacinta, bueno, pues también me gusta. O sea, esa me acuerdo que la discutimos si era una calle que había que poner. Está muy bien. Yo creo que hicimos un buen trabajo, y yo quiero agradecer a los que me acompañaron en la Comisión de la Memoria Histórica, que se llamaba entonces así, porque, bueno, no es solo el cambio de calles, sino que yo creo que también hay que ver qué es cómo era el Madrid que tenemos que recuperar en la parte positiva, y lo que son lugares de memoria. Pues a mí me parece que hay que buscar lugares de memoria. En otros países europeos lo tienen y aquí pues desgraciadamente no lo hay. Ahora va a ser un lugar de memoria positivo el Valle de los Caídos si se pone como positivo, ¿no? Ya. Hablando de memoria, cuando dentro de unos años se estudie quién fue Paca Sauquillo, ¿cómo le gustaría que le recordaran? Bueno, pues una persona que intentó
voluntariosa, que es lo que yo digo que soy, yo no creo que sea muy, pero y que intentó ayudar en lo que pudo. Cuando mira por el retrovisor, ¿siente orgullo? Bueno, siento que he hecho lo que debía de hacer, o él lo he intentado. No sé si lo he conseguido todo, pero he intentado hacer, pues sí, desde que estaba en la facultad, pues intentar cambiar el sindicato vertical aquel, cambiarlo cuando empecé a ejercer de abogado, pues montar el primer despacho laboralista en Madrid, sí. Luego he tenido mucha suerte también, porque aunque yo he defendido juicios muy impositivos, ahora están poniendo una exposición sobre el juicio 1001. Bueno, pues eso fue un hito histórico, o sea, el que les pedían 20 años de cárcel únicamente por reunirse en un convento para montar las comisiones obreras, pues eso fue una cosa muy importante. Tuve la desgracia, pero también la suerte, de defender las últimas ejecuciones, porque claro, este país parece que se ha olvidado, pero en el año 75 fueron ejecutados 5 personas en España, cosa que ya en Europa no existía la pena de muerte, ¿no? Bueno, yo defendía a una de las chicas, a María Jesús Dasca, y bueno, pues eso fue muy impresionante, de ver que la pena de muerte no hay que ponerla nunca y hay que luchar contra la pena de muerte, ¿no? Y luego tercero, pues defendía muchísima gente en el juicio de la colza, ¿eh? Eso me impresionó mucho porque conocía mucha gente que quedó muy, muy mal, aparte de los 1000 personas que murieron, ¿no? O sea que he tenido suerte, diríamos, porque he defendido casos muy especiales en la historia de este país, ¿no? Y eso he tenido la suerte de estar en el momento oportuno como abogada, ¿no? Para poder defenderlo. Paca Sauquillo, muchísimas gracias, buenas noches. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y buenas noches. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, toma nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. De vez en cuando la vida toma conmigo café y está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a escena. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntilla por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel y faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma y nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentados sobre una calabaza.